y bienvenidos a Gente de Opiniones. Es un gusto que nos acompañen esta noche ya disfrutando de sus vacaciones. Esperamos que esté acompañado y acompañada de su familia, ¿verdad? En tiempos de descanso y también de reflexión en esta Semana Mayor. Recuerden que Gente ve se ve en canales 75 y 29 en el cable Claro y en el canal 29 en cable Tigo, y por supuesto nos mantenemos en señal abierta como canal 29. Hoy vamos a hablar sobre algunas situaciones especiales de la vacación en donde el Ministerio de Salud tiene acciones. Es uno de los 3 instituciones del Estado que no descansan, que tienen que trabajar también en el día de vacación para cuidar de su salud. Y para ello hemos invitado a la ministra de Salud, doctora Violeta Mengíbar, a quien le damos la más cordial bienvenida. Buenas noches, doctora. Bueno, buenas noches, María Teresa, buenas noches, televidentes. Aquí estamos a disposición de ustedes para conversar sobre temas de salud. Muy bien, doctora, antes de abordar el tema de reforma de salud, los avances que está viendo, las proyecciones que tiene el Ministerio de Salud, quisiéramos saber cómo se prepara el Ministerio de Salud para atender esta temporada vacacional. Bueno, esta temporada vacacional comenzó el pasado sábado, el sábado recién pasado, y va a terminar el próximo lunes, el lunes 6 de abril, y el Ministerio de Salud se coordina con todas las instituciones del Sistema Nacional de Salud, fundamentalmente Ministerio de Salud, FOSalud, Seguro Social y también Sanidad Militar. Fundamentalmente, entre estas 4 instituciones, estamos atendiendo todo lo que se refiere a los eventos de salud que puedan ocurrir en las vacaciones. Nuestro trabajo es evitar enfermedad, evitar mortalidad, y ese es nuestro propósito. Para ello, el FOSalud y el Ministerio de Salud tienen abiertas, unas son 24 horas, otras son 8 horas, 162 unidades comunitarias de salud que están distribuidas en todo el territorio nacional, que van a trabajar tanto, como digo, 24 horas como 8 horas. Esto es el primer nivel de atención. Y en lo que se refiere al Seguro Social, el Seguro Social también pone a disposición de la ciudadanía 18 unidades médicas, las cuales unas trabajan 12 horas, otras trabajan 8 horas, otras trabajan 24 horas. Y desde el punto de vista hospitalario, están abiertos las 24 horas los 30 hospitales del Ministerio de Salud, los 8 hospitales del Seguro Social. También va a estar abierto el centro de emergencias, allá el CAE de San Martín y el CAE de Apopa. Y por supuesto que también están abiertas las 24 horas, las 21 casas de espera materna, porque nosotros en vacaciones tenemos perfectamente diseñado la atención de las embarazadas, y tenemos el cálculo de las embarazadas que pueden hacer trabajo de parto en la fecha de vacaciones. Entonces todo eso lo tenemos completamente previsto, y hacemos diferentes tipos de actividades de educación, actividades de promoción, de salud ambiental, de vigilancia sanitaria, de atención a las personas que han tenido desgraciadamente ya un evento de los 22 que el sistema de vigilancia especial que se activa en vacaciones funciona en el Ministerio de Salud. Entonces todo está debidamente, diseñado. Son 8.000 trabajadores y trabajadoras de la salud de estas instituciones que están haciendo turnos, 8.000, ¿verdad? Los que están trabajando de los más de 40.000 del sistema de protección civil, y estamos coordinados con turismo, coordinados con todas las entidades que conformamos el Sistema Nacional de Protección Civil. Para lo que la ciudadanía no se debería preocupar, todavía queda el fin de semana, y pues atentos y por supuesto atendidos por estas instancias del Sistema Nacional de Salud. Doctora, cuando hablamos de la reforma de salud, de esta reforma que el Ministerio inicia desde el gobierno anterior, esta reforma pues tiene varios principios, ¿verdad?, que la guían. Por ejemplo, la gratuidad, universalidad y otras. Háblenos un poco sobre estos principios y cómo se han hecho realidad
en la atención a la ciudadanía? Bueno, con mucha propiedad podemos decir de que lo que se diseñó allá desde antes que asumiéramos como gobierno en el año 2009, ya teníamos cómo era el rumbo de la reforma de salud en nuestro país, y ciertamente si nos vamos por los principios de la reforma, no cabe duda que tenemos grandes avances que podemos resumirlos de la siguiente manera. La gratuidad y la cobertura universal, creo que esas son dos circunstancias que van extremadamente ligadas. ¿Por qué? Para explicarle a nuestros televidentes. ¿Qué ha significado para el país la gratuidad? La gratuidad se decretó, fue uno de los primeros decretos del Ejecutivo cuando el presidente Mauricio Funes asumió, y por supuesto en este gobierno se mantiene la gratuidad en la atención en los servicios de salud. ¿Qué ha significado la gratuidad para la población salvadoreña? Eso ha significado que ha mejorado la accesibilidad a la atención a la salud en nuestro país. ¿Qué quiere decir eso? En palabras sencillas. Antes, por ejemplo, una madre embarazada pagaba entre 30 y 40 dólares cuando había que hacer una cesárea. Igual que se pagaba todo, se pagaban los medicamentos, se pagaba la cuota voluntaria, se pagaban los ingresos a las camas, se pagaban los exámenes de laboratorio, y ahora todo es completamente gratuito. Eso ha significado que un gran segmento de la población que no tenía los recursos para pagar la atención en salud, ahora la recibe. Por eso es que después del decreto de la gratuidad subió la demanda de la población a los servicios públicos de salud. Pero esto va unido a algo que es bien importante, que es el incremento de la cobertura, lo que llamamos la tendencia a la universalidad, que nuestra reforma de salud en El Salvador ha sido un ejemplo en esto. No basta con dar servicios gratuitos, porque tú puedes dar servicios gratuitos, pero no hay los suficientes establecimientos de salud para poder darle cobertura a la población. Entonces, a la par de la gratuidad de los servicios, se incrementaron el número de establecimientos. Valga decir que cuando llegamos en el año 2009, habían 377 unidades de salud, y ahora tenemos 708 unidades de salud. Eso quiere decir que ha habido casi el doble, prácticamente el doble de establecimientos de salud, lo que nos ha permitido acercar los servicios de salud. En estas 708 unidades comunitarias de salud instalamos 520 equipos comunitarios de salud. Estos no existían antes. Antes eran 0 equipos comunitarios de salud, y hoy hablamos de 520 equipos comunitarios de salud, lo que permite el acercamiento de los servicios de salud. Entonces, si no tenemos las dos cosas, porque puede haber incremento de cobertura, pero si cobramos, entonces disminuye la accesibilidad. Puede haber gratuidad de los servicios, pero no hay extensión en el número de establecimientos. Estas dos cosas han marchado muy bien en nuestra reforma de salud. Doctora, ¿ha habido algunas voces disonantes a esta reforma, sobre todo a veces de médicos que no salen de sus 4 paredes de atención en hospitales, o de entes como FUSADES, donde dicen que a lo mejor debería de cobrarse el servicio de salud? ¿Dónde es que ustedes como Ministerio de Salud colocan estos equipos comunitarios de salud? Bueno, eso puede dar lugar al principio de equidad. ¿Cómo lo explicamos? El principio de equidad, que también está debidamente postulado en la reforma de salud. ¿Qué ha significado? Cuando hablamos de los 520 equipos comunitarios de salud, la selección que se hizo de los municipios donde íbamos a instalar esos equipos comunitarios de salud que han acercado la salud a la población, se seleccionaron los 103 municipios que están en el mapa de la pobreza, y que donde tenemos los menores índices de desarrollo humano, en 103 municipios de nuestro país, y como en 40 más que tenían una alta prevalencia de desnutrición crónica. Entonces, la equidad de la reforma de salud se ha manifestado en que hemos comenzado la integralidad en la atención a la reforma, la gratuidad, la extensión de la cobertura, precisamente en esos lugares donde más se necesitaba. No quiere decir que hemos descuidado las áreas urbanas, porque las áreas urbanas también han tenido su
su atención. Los hospitales de las zonas urbanas, todos han sido debidamente beneficiados en infraestructura y en equipamiento. Entonces, haber hecho un énfasis en estos municipios donde hay más pobreza y había más pobreza y más prevalencia de desnutrición es lo que nosotros estamos cumpliendo con el principio de equidad, como quien dice en palabras salvadoreñas, donde más hemos comenzado, donde más nos apretaba el zapato en materia de atención a los derechos de la salud en nuestro país. Donde más se necesitaba. Doctora, y también otra crítica que se habla es que dicen, bueno, ahora, ¿por qué se reportan tantos casos de enfermedades, etcétera? Y yo recuerdo que ustedes como autoridades en aras de la transparencia siempre han dado los datos de las enfermedades, de alguna mortalidad, y hay como más unidades notificadoras que ustedes le llaman. Entonces, ahí también están implementando el tema de la transparencia. Eso vale la pena aclararlo a la población, porque a menudo se hace una manipulación de eso que tú estás diciendo. Nosotros en El Salvador detectamos los casos de las enfermedades que reportamos, se notifican y se publican. Son 3 pasos: identificación, porque andamos tras la búsqueda de las enfermedades infecciosas, el control de vectores, control de roedores, el control de la zoonosis, que eso es cómo evitar que los que transmiten enfermedades vayan disminuyendo. Entonces, cuando nosotros cada semana le damos a conocer a la población, sin ocultarle, los casos que a menudo del 2008 para esta fecha, aparentemente como que se hubieran aumentado los casos, pero lo que sucede es que del 2008 para ahora hay un mejor sistema de captación de datos y eso hace que aparentemente suben los casos. En la medida que los sistemas de vigilancia mejoran, en esa medida damos más datos. Eso es lo que ha estado sucediendo. En el año 2008 solo habían apenas como 400 unidades notificadoras. Para nuestra población, unidades notificadoras son aquellas que reportan la detección de una enfermedad. Entonces ahora tenemos el triple de unidades notificadoras. Tenemos como 1.200. Antes se reportaba el dengue, por poner un ejemplo, se reportaba el dengue solo el que se detectaba en el Ministerio de Salud. Y además el Ministerio de Salud tenía menos unidades notificadoras. Claro. Y ahora tenemos unidades notificadoras del Seguro Social, de Sanidad Militar, de Bienestar Magisterial, e incluso hasta del sector privado y de otros sectores. Eso hace pues que se vea como que aparentemente nosotros tenemos una mayor cantidad de enfermedades, pero en realidad se puede hablar mucho sobre este tema, pero en los últimos años hemos ido mejorando en la prevalencia, en la incidencia de las enfermedades infectocontagiosas por el excelente sistema de vacunación que tenemos. Antes de pasar al tema de vacunación, doctora, que por cierto ustedes también como ministerio han ampliado las vacunas, para la gente que va a un hospital, pero que antes ha pasado por el primer nivel de atención, que le llaman las unidades comunitarias de salud, ustedes hablan de trabajo en redes integrales e integradas de servicios de salud, que es una palabra bien complicada, las famosas RIS. ¿Cómo articulan ustedes este trabajo entre el primer nivel de atención, el segundo nivel de atención, el tercer nivel de atención? ¿Cómo es este trabajo articulador y qué tanto el Ministerio de Salud ha fortalecido estos 3 niveles? Bueno, para explicarlo, como tú dices, de manera sencilla, ¿qué sucedía antes del año 2009? Las unidades de salud eran un mundo, los hospitales de segundo nivel eran otro mundo, los 3 hospitales de tercer nivel, Bloom, Maternidad y Rosales, eran otro mundo. El paciente tenía que, como decimos, como brincar, ¿verdad? Sin una debida coordinación entre los servicios de salud, porque los servicios de salud eran atomizados, fragmentados, nunca un director de hospital se reunía con el primer nivel de atención, con las unidades comunitarias de salud. Y ahora, ¿qué quiere decir eso del trabajo en red? El trabajo en red quiere decir de que si una persona se le detecta una enfermedad, por decir una diabetes, desde la comunidad empieza la red de servicios, porque ahí tenemos a los promotores de salud del Ministerio de Salud, ahí tenemos los ECOs. Entonces, si se le detecta en la comunidad una diabetes o una hipertensión o un cáncer, esta persona
transita por el sistema, por la red de servicios, de una manera donde los operadores de la salud están debidamente informados de lo que le pasa a ese paciente. Pero es porque existen ahora equipos comunitarios especializados. Especializados también, hay básicos que le detectan la enfermedad allá en el cantón y luego, si es necesario, pasan al equipo comunitario especializado y luego, si es necesario, pasa al hospital de segundo nivel y si es necesario, llega hasta los hospitales de referencia nacional. Todo esto debidamente coordinado y en red, por eso le llamamos que los servicios ya no están atomizados. Ya usted puede ver allí dentro en el Ministerio de Salud cuando se hacen análisis, se hacen reuniones, se hacen evaluaciones, vemos mezclados tanto al director de un hospital, desde los directores de los 3 hospitales nacionales, digamos, como mezclados, discutiendo el por qué una madre, digamos, se nos enfermó allá en la comunidad y se discute las cosas buenas que se hicieron, lo que no se hizo bien, y hay un conjunto de opiniones de especialistas y de personas operadoras de la salud desde la comunidad hasta el Hospital Rosales, hasta el Hospital Nacional de la Mujer. Doctora, pero Hospital nunca Blum. había habido en el primer nivel médicos especialistas, ¿verdad? No, nunca, eso es parte de las novedades, diría yo, para bien de la población. Antes solo habían especialistas en los hospitales. En cambio ahora, con los ECOs especializados, que hay de los 520 con que cerramos en el año 2014, 38 están debidamente distribuidos en algunas partes por cada número X de población, donde si en el eco básico se descubre una enfermedad que amerita que la vea el especialista siempre en el primer nivel, ahí mismo se resuelve sin necesidad que vaya a un hospital de segundo nivel o a un hospital nacional. Doctora, a veces los otros medios de comunicación siempre le ponen atención al tema de medicamentos y se habla de un desabastecimiento. Sin embargo, cuando ustedes dan la información, hablan de que se ha pasado de X porcentaje a uno mayor. Cuéntenos un poco cómo está el Ministerio de Salud en el tema de medicamentos y también en las farmacias especializadas, que solo se ha inaugurado una. Con la reforma de salud han habido varios aspectos positivos en lo que se refiere a medicamentos. Hay varios. Uno de ellos es que hemos incrementado el abastecimiento. Hoy todos sabemos que somos sujetos de hasta 2 o 3 páginas en los periódicos porque determinado medicamento no está presente. Sin embargo, con la reforma de salud hemos levantado como 35 puntos el abastecimiento. ¿Qué quiere decir eso? En el año 2008, 2007 había un 50% de abastecimiento de medicamentos. Eso quiere decir que si en el Hospital Rosales hay, por decir algo, 400 tipos de medicamentos, antes el Rosales solo tenía 200. Y ahora el Rosales ha subido al 85% del abastecimiento. Ese es el promedio que tenemos, al 85%. Hay hospitales que lo tienen hasta el 90% y en las unidades comunitarias de salud sobrepasa el 90%. Entonces sí ha habido un incremento. Hay una parte que aún no se cubre, sin embargo, con la creación de la primera farmacia especializada en el Rosales, ya la aspiración es a que vayamos cubriendo, y ya lo estamos empezando a lograr, el 100%, por ejemplo, de los medicamentos para las enfermedades crónicas, que son fundamentalmente donde se manejan lo que se llaman los medicamentos críticos. Y en este año, primero Dios, en eso estamos esperando que en el Consejo de Ministros se nos aprueben unos terrenos para inaugurar este mismo año otras 2 farmacias especializadas, una que va a funcionar en San Miguel y otra que va a funcionar en Santana, para descentralizar la atención de las personas que padecen enfermedades crónicas, y desde allá, cerca de donde viven, se van a hacer los repartos y vamos a tener una farmacia especializada parecida a la que tenemos aquí en el antiguo maternidad, que es donde ya llegan los pacientes que tienen enfermedades crónicas y ya no se mezclan en las grandes colas que teníamos en el hospital, por ejemplo, en el Hospital Rosales.
Sí, que por cierto es bastante ágil la atención. Y son miles de atenciones que ya estamos haciendo mensualmente en esa farmacia. Doctora, cuando vienen las críticas al Ministerio de Salud por estas situaciones que a veces ni siquiera se mencionaban, ha habido diputados que por cierto ya no fueron electos para esta nueva Asamblea Legislativa de derecha que hablaban de que había más muertes maternas, más muertes infantiles, que la reforma de salud había fracasado. ¿Qué nos puede decir de estos indicadores, doctora, de mortalidad, por ejemplo? Bueno, esperamos que se fueron unos y no vengan nuevos distorsionadores, ¿verdad? Porque ahí vamos a estar aclarándole a la población. Y en esa pregunta, la pregunta concreta es sobre los indicadores de salud. Por ejemplo, un indicador que nos sentimos muy orgullosos, hay varios más, que por la cortedad del tiempo no lo podemos explicar, pero el país en el año 2010-2011 logró el objetivo del milenio de disminuir la mortalidad materna. En el país antes había una altísima mortalidad materna, ahora nosotros hemos logrado el objetivo del desarrollo del milenio en el año 2011 y esto ha significado varios esfuerzos, no es así nomás que hemos logrado la disminución de la mortalidad materna. Antes teníamos más mortalidades, por ejemplo, las madres embarazadas cuyos hijos nacían en la comunidad tenían más tendencia a fallecer y ahora con la reforma de salud hemos incrementado los controles prenatales, hemos incrementado los partos institucionales. Partos institucionales quiere decir que deben de nacer en el hospital. Hemos creado las casas de espera materna que sirven para, la palabra lo dice, es una casita muy bonita, donde tiene su atención, donde hay cama, donde hay un especialista materno-infantil que es que le está monitoreando los signos vitales porque hemos descubierto que tiene un riesgo y si no la pasamos ahí se nos puede fallecer y desde allí la trasladamos al parto en el hospital que está más cercano. Además, hemos contratado más ginecólogos. Antes solo habían ginecólogos en el Hospital de Maternidad de San Salvador. El Ministerio de Salud tiene 28 hospitales que atienden a madres embarazadas. Solo en el Blum y en el Rosales no atendemos embarazadas. Y en los 28 restantes hospitales no habían ginecólogos. Ahora tenemos ginecólogos en casi todos, por la mayoría de los hospitales de las maternidades. Todo eso ha contribuido a bajar la mortalidad materna. Ministra, seguramente otros avances en reducción de la mortalidad infantil seguramente son parte de los bancos de leche humana y todo este nuevo esfuerzo que hoy se tiene en los centros recolectores de leche. Háblele a la ciudadanía qué significa eso. Bueno, ya dijimos que la mortalidad materna va cayendo, también la mortalidad infantil va indudablemente bajando y en esto han contribuido varios aspectos. Bueno, que se ha mejorado la atención del parto. Muchas veces la buena calidad en la atención del parto también le salva la vida al bebé, y eso está haciendo de que menos bebés tengamos que mueren. Pero hay un programa que es muy precioso, que es nuevo, antes no existía, se inauguró en el quinquenio anterior, los llamados bancos de leche humana. La población debe de saber este programa que es muy hermoso, tiene un gran sentido bastante humanitario. ¿Y en qué consisten? El Hospital Nuevo, el Hospital Nacional de la Mujer, el Hospital San Juan de Dios de Santana y el Hospital San Juan de Dios de San Miguel cuentan ahora con lo que se llama los bancos de leche humana. No voy a entretenerme en toda la tecnología que se necesita para lograr preservar leche materna, porque valga aclarar de que nosotros estamos poniendo muy en relieve la importancia de que las madres deben de darle lactancia, deben de darle leche materna a sus bebés, pero hay madres que no pueden dar leche materna por diferentes razones, porque como se dice aquí no le bajó la leche, una serie de cosas, o porque tiene una enfermedad la madre, niños que nacen con bajo peso. Los niños que nacen con bajo peso tienden a morir, los niños prematuros que también necesitamos darles leche materna. Entonces, ¿qué sucede? Que si la madre no puede darlo, entonces está el banco de leche humana, de leche materna,
para poder alimentar, por ejemplo, a los bebés que nacen prematuros, a los bebés que nacen con bajo peso, a los bebés cuya madre, por ejemplo, tiene un VIH-Sida y al darle de mamar, puede transmitirle la enfermedad. Entonces ahí tenemos ese banco de leche humana que incluso se pasteuriza. Es todo un sistema impresionante, muy lindo. Nosotros invitamos a la población, si puede asistir a ver este tipo de bancos de leche que es algo muy novedoso y que garantiza disminuir la mortalidad infantil. Pero también hay algo más en el primer nivel, porque los bancos de leche están en los 3 hospitales, ya mencionado, pero en algunas unidades comunitarias de salud tenemos los centros recolectores, porque a veces las madres que llegan al Hospital Nacional de la Mujer no es suficiente lo que nos pueden aportar al banco de leche. Entonces ya estamos creando centros recolectores de leche en algunas unidades comunitarias donde llega la madre. Mira que esto es una cosa muy linda, porque la madre, además de que le da el pecho a su bebé, también tiene la nobleza de ir a dar esa leche para mandarla a los 3 hospitales para que la recolecten y allí pueda servir para darle la atención a nuestros bebecitos que no pueden recibir leche materna de su mamá. Entonces es algo muy lindo. Gente B fue a cubrir un mamatón que hizo la Unidad Comunitaria de Salud Familiar de San Martín, que fue previo a la apertura del centro recolector. Entonces decían que es eso del mamatón, que se ponen todas las mamás para donar leche. Sí, eso es muy lindo y lo impresionante es que disminuye la mortalidad infantil. En eso, o sea, no es una cosa solo, digamos, que es muy linda, yo diría hasta romántica, ¿verdad? Es muy noble, pero lo importante es que nos está contribuyendo a disminuir la mortalidad infantil porque podemos alimentar desde los bancos de leche a los niños que no pueden recibir la leche materna. ¿Cuántos centros recolectores hay hasta ahora, ministra? Hay 6 inaugurados y 4 que estamos por inaugurar en el primer nivel de atención, o sea que vamos avanzando, ya vamos a tener 10 centros recolectores y valga aquí también para hacerle un llamado a las madres a que atiendan, a que nos ayuden a esto de acudir a los centros recolectores para donar su leche materna. Otro de los programas, ministra, que ustedes siempre han, no puedo decir ufanado, porque el Ministerio de Salud pues vela por el derecho a la salud de las personas, pero en el caso de las vacunas, hace 5 años se decía que jamás el Ministerio de Salud iba a poder mantener un programa como la vacuna contra el neumococo. Sí. Y no solamente han continuado con esa vacuna, el tema también de la vacuna de rotavirus, la influenza y todo eso. Ese es otro programa que ustedes han logrado mantener con altas coberturas. Sí. Bueno, ese es otro de los motivos. Puedo acudir a 2 ideas en esto del excelente sistema de vacunación que tenemos en el Ministerio. Uno, que estamos transitando del modelo estrictamente curativo, como era antes, al modelo preventivo. Y el mejor ejemplo de prevención son las vacunas. Las vacunas nos están disminuyendo la morbilidad, la enfermedad infantil, nos está disminuyendo la mortalidad infantil. Tenemos un sistema de vacunación que previene 16 enfermedades. Nunca el país había tenido un sistema, claro, esto significa una cantidad importante de millones de dólares que el país invierte en el sistema de vacunación. Son 16 enfermedades las que se previenen. Se han introducido nuevas vacunas, por ejemplo la del neumococo. Por eso tú ves que en los reportes semanales que nosotros hacemos epidemiológicos, la neumonía está bajando. Los muertos, los niños fallecidos por neumonía están disminuyendo, pero eso es por la vacuna del neumococo, que es uno de los causales, no solo el neumococo. A veces siempre da neumonía y nos dicen, ¿y por qué hay neumonía si están poniendo la vacuna del neumococo? Porque hay otros agentes. Hay otros agentes como el virus sincitial respiratorio que no hay vacuna y a ese no lo podemos evitar. Pero los que les daba antes por el neumococo ahora ya no les da. Y bueno, el sistema de vacunación nos sentimos muy, muy felices, diría yo, porque las coberturas están hasta sobrepasando el 90%.
Nunca se logra el 100% de la vacunación porque hay unos niños que no se les puede poner vacuna por X o Y motivo. Y cuando ya estamos superando más del 90% en la vacunación, podemos decir, y eso lo dice la OMS, la Organización Mundial de la Salud, la OPS, de que estamos en niveles bastante buenos. Eso ha significado pues una priorización, no es así nomás. Hemos priorizado en invertir en compra de vacunas. Claro, cuando se habla igual, a veces se desconoce, realmente se habla sin conocimiento de causa de lo que la maravillosa labor que hace el Ministerio de Salud, y se dice, bueno, han casi duplicado el presupuesto. Y cuando se habla de esta mejora, doctora, de la calidad de la atención en salud, ¿de qué estamos hablando? Porque han construido, bueno, el Hospital Nacional de la Mujer, que era una deuda desde el año 2001, con los terremotos se logró hacer. Cuéntenos cómo ha sido invertido este presupuesto. Bueno, si seguimos en el hilo de los principios que nos habíamos diseñado cuando empezamos el gobierno en el 2009, fíjate que para llevar salud a la población y atender el derecho a la salud no basta con dar gratuidad, no basta con aumentar la cobertura, no basta con que hemos seleccionado a los municipios más necesitados, también necesitamos llevar calidad. No es lo mismo la cobertura que la calidad. ¿En qué ha mejorado la calidad en nuestro país? Voy a mencionar unos ejemplos. Mejorar la calidad es haber incrementado el abastecimiento de medicamentos, eso es calidad. Aumentar el abastecimiento. ¿De qué sirve que a una persona se le diagnostique una enfermedad y no le podemos dar el medicamento? Eso significa calidad. El que hayamos mejorado 203 unidades comunitarias de salud, la mayoría son nuevas, otras están ampliadas, otras están remodeladas. ¿Por qué mejora la calidad? Porque el personal tiene un mejor ambiente, tiene más espacio, tiene más servicios, tiene más oferta de salud, y además de que hay más medicamentos, hay mejor espacio físico, la población puede llegar de manera más tranquila y hay más oferta de servicios, como lo decía. ¿Y qué otra cosa? Hemos aumentado el número de recursos humanos. Tú no puedes hablar de calidad si no aumentas el número de personas, operadores de la salud, personal calificado que atiende a la población. Son 7,000 nuevos recursos de salud. Eso no tiene precedentes en la historia del país. El haber invertido más de 300 millones de dólares en equipamiento, porque el equipamiento que tenemos es equipo moderno en los 30 hospitales y en las unidades comunitarias de salud. Eso es calidad en la atención, porque si no tienes equipo moderno no puedes dar calidad en la atención. Si no aumentan los recursos humanos no hay calidad en la atención. Entonces, por ejemplo, se tiene la unidad de cuidados intensivos neonatales del Blum, que estamos viendo en pantalla, que es una de las mejores de la región. No sé, ¿verdad?, si los hermanos salvadoreños nos están viendo, porque yo he ido a Estados Unidos y nos han dicho que ven Gente B. Me han dicho que ven Gente B, y ustedes, esa imagen que acaba de pasar ahí, nosotros tenemos la unidad de cuidados intensivos neonatales de la más moderna de América. Es muy linda, tiene hasta telemedicina, tiene equipo moderno, monitores modernos, y es muy moderna y muy eficiente esta nueva unidad. Pero no solo en el Blum. Si se va a visitar la unidad del hospital de neonatos del nuevo Hospital Nacional de la Mujer, me van a permitir decirlo, pero no hay en el país ni en lo privado el número, la cantidad de cunitas que tenemos ahí y el equipo moderno que existe para atender a los niños recién nacidos. Eso no tiene precedentes en la historia del país, de que los 30 hospitales han mejorado su equipo, de que hay equipos modernos y unidades materno-infantiles únicas en El Salvador, y que superan incluso, bueno, el Hospital Nacional de la Mujer se cree que es uno de los mejores o el mejor de Centroamérica e incluso de los países de América Latina, por su moderna infraestructura y por su equipo y su tecnología de punta,
y que todo eso es gratuito, ¿verdad? Eso es importante mencionarlo. Doctora, cuando se habla de calidad también, usted el pasado, no recuerdo si fue agosto o septiembre del año anterior, inauguró lo que dio en llamar un sistema participativo para la humanización del trato en la prestación de los servicios de salud. Si nos los puede explicar para que la ciudadanía sepa cómo el Ministerio de Salud está intentando pues dar una buena atención. A veces hay gente que habla de maltrato, pero en ese sentido, ¿cómo está haciendo esta atención? Bueno, ese es un propósito también de la reforma de salud y que tiene que ver también con la calidad en la atención, solo que específicamente aquí nos referimos a la calidez, o sea que es a la atención amable, a la atención oportuna, a que los pacientes tengan un lugar adecuado, y en vista de que cuando nosotros llegamos en el año 2009 había mucha queja de la calidez con que en los servicios públicos se atienden, nos hemos preocupado y ahora hemos instalado lo que se llama un sistema para la humanización en la atención en la salud. Para ello hemos creado la Oficina por el Derecho a la Salud, que funciona ahí en la Secretaría de Estado, pero también hoy tenemos 30 oficinas, una por cada uno de los 30 hospitales, y las vamos a ir extendiendo a las unidades comunitarias de salud, que estas oficinas por el derecho a la salud reciben denuncias que pueden ser escritas, pueden ser por teléfono, pueden ser por correos electrónicos, pueden ser por páginas web, y que la población pueda denunciar si siente que no le están atendiendo bien. Es todo esto que se llama la humanización en la atención, para lo cual estamos capacitando al personal, estamos emulando y premiando en los establecimientos donde hay atención con más calidez, al personal que lo está haciendo mejor. Vamos a entrar en un proceso de un sistema de felicitar y de emular al personal que lo hace, y bueno, y además esto es importante, de que estamos creando unos comités mixtos que están conformados entre personal, digamos, del Hospital Rosales, por decir algo. En el Hospital Rosales tenemos, en los 30, pero pongo el ejemplo del Rosales, en los 30 hospitales. En el Rosales está la Oficina por el Derecho a la Salud, está un comité donde la mitad del comité está conformado por personal del hospital y por ciudadanía. En este caso nos apoya y trabajamos juntos con el Foro Nacional de Salud. Se junta el Foro Nacional de Salud con el personal y reciben las denuncias. Y por ejemplo, los buzones no los abre el director del Hospital Rosales, sino que el buzón se abre donde están las denuncias, donde está la ciudadanía y donde está personal del hospital, para darle seguimiento y darle respuesta a las denuncias de la población en caso que no se le haya atendido bien. Sí, el otro día estaba aquí Margarita Posada y hablaba que la gente del foro está muy entusiasmada en que el Ministerio de Salud haya dado esta apertura y que realmente sea un trabajo conjunto. Doctora, usted dio a conocer también el 24 de marzo, que fue el Día Mundial contra la lucha contra la tuberculosis. Decía que es uno de los programas exitosos que ha tenido el Ministerio de Salud. ¿Por qué? Mire, el programa contra la tuberculosis, lo decimos con toda propiedad, es uno de los programas más exitosos de las Américas. ¿Por qué es más exitoso? Primero, nosotros tenemos acceso y cobertura gratuita en un 100% al tratamiento de los casos de tuberculosis. Ahora, por cierto, antes los tratamientos de tuberculosis duraban hasta más de 2 años. Ahora es un tratamiento más corto y más eficaz y está bien supervisado. Y en un 100%, aunque no es barato siempre, el medicamento es gratuito. Segundo, El Salvador tiene la tasa de curación de tuberculosis la más alta de toda América. No es de las más altas, es la más alta. Tenemos tasa de curación, quiere decir del 93%, quiere decir que la inmensa mayoría de los pacientes que les detectamos a tiempo la tuberculosis sobreviven, y ya no es como antes que fallecían.
La tasa de curación pues es la más alta de América. Tenemos una buena coordinación entre el programa de VIH-Sida y tuberculosis, porque muchas personas con VIH-Sida se contaminan con tuberculosis. La tuberculosis se considera como uno de los bacilos que son oportunistas, porque cuando bajan las defensas aparece la tuberculosis. Pero los dos programas, tanto el de VIH-Sida como el de tuberculosis, están debidamente coordinados y cada vez más estamos disminuyendo la tuberculosis combinada con el VIH-Sida. Entonces El Salvador es uno de los países que tiene menor carga de resistencia también a los medicamentos, y creo que con mucha satisfacción lo decimos, es uno de los mejores programas de la lucha contra la tuberculosis, que precisamente el Día Mundial se celebra el mismo día de que nuestro Monseñor Romero fue martirizado. Todos los 24 de marzo es el Día Mundial en contra de la tuberculosis. A ver, ministra, cuéntenos en qué consiste este nuevo proyecto que se está planteando el ministerio. Bueno, vamos a mencionar que tú estás mencionando y otros que vamos a decir rápidamente. Bueno, desde hace muchos años, como tú dices, hay una solicitud de las personas que viven en los 6 municipios de la zona norte de San Salvador, entiéndase Apopa, Nejapa, Tonacatepeque, Guazapa, son 6, ¿verdad? Son 6 municipios de la zona, Aguilares y El Painal, son los 6 municipios. En esta área viven ya cerca de 400,000 personas, y estas personas, cuando enferman y necesitan hospitalización, el hospital de referencia es el Hospital Sacamil, pero resulta que en los últimos años la población en esta zona se ha venido incrementando de manera exponencial, y ya se necesita un hospital básico en esa zona. Por eso es que estamos haciendo los primeros estudios sobre a dónde va a ser ubicado. Probablemente sea en Apopa, pero puede ser en cualquiera de los 6 municipios, este hospital básico, para que la gente que incluso vive en esos 6 municipios ya no tenga que ir hasta el Hospital Sacamil, sino que se pueda quedar ahí en el hospital básico, que tendríamos hospitalización en pediatría, hospitalización en ginecobstetricia para partos y enfermedades de las mujeres, tendríamos medicina interna, hospitalización en medicina interna, y tendríamos cirugías, pueden hacerse operaciones. Toda esa parte es la zona norte. A veces ahí hay muchos accidentes, hay muchos problemas en las carreteras, y ese hospital es una petición de la población, y el ministerio ya va a comenzar a hacer ese estudio de factibilidad. Pero no solo vamos a instalar, estamos pensando en lo del hospital básico, sino que también en instalar en cualquiera de los 6 municipios un equipo comunitario de salud especializado, para poner especialistas en el primer nivel de atención. Y además, por la gran cantidad de partos que surgen en esa zona, que son casi cerca de 400,000 habitantes, allí vamos a colocar también una casa de espera materna. O sea que es una combinación. Esos 3 grandes proyectos serían como una especie de matriz de la gran red que estamos construyendo de servicios de salud en esos 6 municipios de la zona norte de San Salvador. Ministra, para financiar esto está incorporado en el plan quinquenal de desarrollo que tiene el ministerio, o cómo se va a financiar esto? Si algunos de quienes nos están escuchando llega a sus manos el plan quinquenal de desarrollo, ya está, ese hospital ya está ubicado ahí como un compromiso del gobierno del presidente Salvador, y obviamente ya a través del Ministerio de Salud, la Secretaría Técnica y la Presidencia, estamos ya en el proceso de la gestión de fondos, y en el caso del ECO especializado ya incluso teníamos una oferta de una embajada que ya prácticamente estamos, negociando esos fondos, y creo que como van a venir más fondos en este quinquenio, estos 3 proyectos queremos realizarlos en esa importante y populosa zona del norte de San Salvador.
Ministra, usted en los primeros 100 días del nuevo gobierno, de este quinquenio 2014-2019, 19, hablaba de que el Ministerio de Salud va a apostar a la atención integral del cáncer. Sí. ¿Cómo avanza este proyecto de atención? Bueno, esta es otra cosa que nos da mucha satisfacción y mucha alegría, de que estamos ya en el proceso de instalar el nuevo, porque nunca lo ha tenido el Ministerio de Salud, un nuevo centro de radioterapia para los cánceres en nuestro país. Este centro de radioterapia es para atender cánceres no solo de la mujer, ¿verdad?, sino que del hombre y de la mujer. Sucede que en El Salvador uno de los cánceres más altos, de más alta incidencia, es el cáncer del cuello del útero de las mujeres. También el cáncer de mama en las mujeres, pero también el cáncer de próstata en los hombres, el cáncer del estómago, las leucemias, etcétera. Y antes nunca el Ministerio de Salud ha contado con un centro moderno de radioterapia. Lo vamos a montar en el antiguo hospital de maternidad. Ya tenemos el financiamiento y este año va a ser un año de organizar toda la parte del montaje del centro de la radioterapia y lo de la compra del equipo de últimas generaciones que vamos a tener para atender mejor a nuestras pacientes que ya sufren el cáncer, pero no solo atender el cáncer cuando ya se tiene, sino que hacer esfuerzos para la detección temprana del cáncer, porque una detección temprana del cáncer le salva la vida a una persona. Antes cáncer era sinónimo de muerte, ahora ya no, porque hay métodos modernos de cómo detectarlo, y junto a este equipo de radioterapia para las personas que ya tienen el cáncer, estamos mejorando los métodos diagnósticos. En el caso de las mujeres, lo del tamizaje del cuello uterino, de tomar el examen del llamado Papa Nicolau y otros exámenes, y así también detectar tempranamente el cáncer de mama y otros tipos de cánceres como de próstata, para evitar que los pacientes no lleguen al hospital cuando ya están en etapas que ya es bien difícil rescatar a una persona que sufre cáncer. Este es otro legado del presidente Salvador, que lo tenemos para el quinquenio, pues, porque hay que, entre la gestión de fondos, que ya los tenemos los fondos, en lo que es el proceso de compras y de instalación del proyecto, lleva su tiempo, y en este, primero Dios, el próximo año tenemos ya instalado este centro de radioterapia y de atención integral del cáncer, que incluye la creación del Sistema Nacional de Registros del Cáncer, porque si no tenemos verdaderos registros, tampoco podemos darle una atención como se merece a nuestra población, y además campañas de prevención del cáncer, claro, como el caso del tabaco, el comer mucha grasa, en fin, una serie de actividades preventivas para prevenir el cáncer en El Salvador. Sí, que por cierto usted ha estado abanderando que la gente coma bien, que deje de comer tanta chatarra. Que coma menos azúcar, menos grasas, menos comida chatarra, y que haga actividad física. Muy bien. También en enero, ministra, usted como coordinadora del Gabinete Social, hablaba de un centro oftalmológico, sí, de instalación. ¿Cómo va este proyecto? Bueno, el centro oftalmológico, ese sí, definitivamente lo instalamos este año. Nosotros esperamos que en los próximos meses vamos a tener este centro oftalmológico para atender, para disminuir y poner a cero las listas de espera de personas que sufren de cataratas, que sufren de pterigiones, y en su debido momento les vamos a explicar en qué lugar va a estar instalado este centro oftalmológico, pero ahí van a ir de todos los, ya es como tener la Misión Milagro en nuestro país, porque hasta ahora hemos estado trabajando en la Misión Milagro a través de Venezuela, a través de Cuba, en otras oportunidades, y ahora vamos a tenerlo aquí en nuestro país, ese centro oftalmológico, que ese sí va a estar listo este año. Y además, entre otros logros, nosotros en el primer semestre anunciamos, se inauguraron 67 obras, María Teresa, 67 obras en hospitales, en unidades comunitarias de salud, nuevos laboratorios regionales
que eso también va con la calidad, que no lo decíamos, que ahora tenemos 5 laboratorios regionales de análisis de pruebas para tener mejores diagnósticos. En este año, en este trimestre, no menos de 12, 15 obras también se han inaugurado, y ya tenemos en lista como 60 nuevas carpetas de nuevas obras de infraestructura en unidades comunitarias de salud, en hospitales. O sea que viene una cantidad de buenas noticias. Ahí para los fondos también del Banco Mundial, fondos ¿verdad? del Banco Mundial. Viene una cantidad importante de más equipos modernos, tomografías axiales computarizadas, resonancias magnéticas, porque hoy solo tenemos la del Rosales, pronto vamos a tener con fondos de Japón, la de el Hospital Bloom, y una cantidad de obras, tanto físicas como de equipo, que vamos a estar desarrollando en este quinquenio. Y como decíamos anteriormente, vamos a tener ya 3 farmacias especializadas en este año para atender mejor a los pacientes que sufren de enfermedades crónicas. Ministra, para irnos despidiendo, quisiéramos dejarle las cámaras de Gente Ve para que se dirigiera a todas estas personas que durante estas vacaciones han estado trabajando, atendiendo a quienes lo necesitan, pero también a la ciudadanía para algunas medidas básicas que deben tomar ya en lo que falta de la vacación. En primer lugar, yo quiero felicitar, reconocer, agradecer a esas 8,000 personas del Sistema Nacional de Salud que van a estar atendiendo a nuestra población. Yo les agradezco infinitamente por eso que están haciendo, y unas recomendaciones a la población. ¿Qué es lo que más nos molesta en eventos de salud que quiebran la salud de la familia salvadoreña? 1, los accidentes. Les recomendamos encarecidamente las revisiones de sus vehículos, revisen los frenos de sus vehículos para evitar tanto de transporte colectivo, que a veces se hacen excursiones y se van en un vehículo que ni siquiera le revisan los frenos. Eso hay que cuidar a la familia. El casco para los ciclistas y los que andan en moto, el cinturón, ponerse el cinturón. Hay que respetar las medidas, no sobrepasar el carril contrario. Por el amor de Dios, no manejar bajo los efectos del alcohol, ni hablar por celular, ni mensajes de texto. Nosotros nos asustamos cuando vemos a una persona que lleva a su niño ahí atrás, y que por cierto a los niños hay que pasarlos atrás y ponerles su cinturoncito también, y van hablando por teléfono celular o tirando mensajes de texto cuando llevan a sus hijos en la parte de atrás. Y en lo de las diarreas que se nos están incrementando, es lo único que se nos ha incrementado de las enfermedades infectocontagiosas. Por favor, el lavado de manos antes de comer y después de ir al servicio sanitario. Hay que comprar alimentos higiénicamente preparados. El Ministerio de Salud ha extendido 5.200 certificaciones. Hay 5.200 negocios en todo el país que tienen la debida certificación higiénica a esos lugares donde hay que ir a ingerir los alimentos. Y bueno, también no exponerse mucho tiempo al sol, a menos que se ponga protector solar. Cuide a sus niños, no se le vayan a ir a la playa y la playa se los lleve. Sus cosas suceden. No queremos que hayan ahogados en estas festividades, en estas vacaciones. En fin, hacer las cosas bien. No queremos luto en nuestra familia. Solo basta cumplir con estas indicaciones y van a pasar una Semana Santa muy felices junto a la familia y asistiendo a los eventos religiosos que también los atendemos. No solo vamos a las playas y balnearios, también vamos a los eventos religiosos, y que pasemos muy felices estas vacaciones. Yo lo voy a hacer, entonces yo invito a que todos y todas lo hagamos, y sin excesos de alcohol, sin excesos de comida, así, cumpliendo bien las normas de las normas viales para no tener accidentes. Bueno, ministra, ha sido un placer que nos haya acompañado. Ya esperamos que este fin de semana que todavía queda
también usted lo disfrute con su familia y agradecemos mucho como Gente Ve que haya atendido nuestra invitación. Muchas gracias, María Teresa, y gracias a Gente Ve por permitirme estar con nuestra población. Bueno, y deseamos que tenga felices vacaciones. El próximo lunes a las 7 de la noche, una nueva entrevista aquí en Gente Ve Opiniones. Presentadoras son atendidas en Lisos y Rizos. Visítanos en nuestras 3 sucursales: Metro Sur, Plaza Merliot y Plaza Mundo.